Bueno, pues buenos días, soy Víctor, está viendo Carrera Vilar. Bueno, hoy estamos aquí que estamos repasando todas las vacas y terneros que hay por ahí. Y nada, vamos a dar caña. Estamos aquí con el buggy. Le rellené la tolva de pienso. Y nada, vámonos otra vez ahora para casa. Está todo listo. Y les ando tirando piedras de sal a todos los lotes de vacas. Empieza la temporada de la lucha contra la mosca. Y nada, este lo rellené, pero estaba ahora, como estuvieron aquí unos días pastoreando y tal, bajó un poco el pienso, como hay que empezar la segunda corte y eso, se lo viene a rellenar. El otro lote está a tope de pienso y están pastando, solo que no me acordé de grabar, pero bueno, esas solo últimas que quedan por parir, si solo hay que llevar chapas y mirar si acaban de parir las últimas, como pasto y agua tienen, están todas perfectas. Y estas tienen pasto y en el fondo de la finca voy a mirar ahora, pero bueno, tienen 3 fuentes, si beben bien, así que nada, estas quedan listas. Así que nada, vamos a mirar que está todo bien, queda todo listo. Comedero de pienso a tope de pienso, les tiro ahora la piedra de sal, las otras les tiré igualmente otra piedra de sal. Y bueno, de sal, de sal, les llamo piedra, son de repelente de contra las moscas y tal, llevan sales y todo el jaleo este para ahora que vamos hacia el verano, que empieza por si acaso, por el tema de la calidad del pasto, pues aportarles diferentes nutrientes o eso que le pueda faltar al pasto de verano. Así que nada, esto queda listo y vamos a enganchar segadora y vamos a empezar con la segunda costa. Y básicamente vamos a empezar por las primeras fincas que segamos. Así que no sé si grabaros algo porque es siempre lo mismo de segar, enrolar y preparar y encintar y guardar los rulos para invierno, que esta temporada es lo que toca. Así que nada, esto queda listo y nada, vamos a enganchar segadora y empezar a segar. Bueno, vámonos que andamos con algo de prisa. Eso queda listo. Bueno, la albahaca está todo listo, así que nada, vamos a empezar a seguir segando. Dios mío, este año es terrible. Un trabajo, bueno, hay muy buena hierba y nada. Vamos a empezar por aquí, que está muy verde para hacer un buen presecado. Y le suele dar más la sombra y no seca tan rápido como la que dejaremos para secar hacia más a la tarde. Así que nada, vamos a darle caña a estas 3 y después seguimos por las que quedan más cerca del pueblo, la que queda por este camino por ahí adelante y la grande esa que queda al lado de la carretera y todo lo que. Así que nada, vamos a darle caña. Bueno, otra finca completada, así que nada, vamos a seguir y bueno, seguí otras 2, pero bueno, no me acordé de grabar la anterior. Hay aquí un buen pedazo segado, así que nada, vamos a seguir. Muy buena hierba, está muy verde, de segunda corta, y os enseño la que he segado antes, que es aquella que se ve ahí, pero bueno, bajamos por ahí, por la. Bueno, y vamos bajando por aquí, que seguí estos primeros y el que estaba segando abajo, que no me acordé de grabarlo, pero bueno, ahora tengo que segar
los dos que hay al lado y grabo los tres juntos, porque es donde más hierba hay, está muy verde y está algo húmedo, y para hacer un buen presecado, que estos días va bueno, entre que hace bastante calor y da buen tiempo, así que se seca y todo perfecto. Así que nada, aquí hay una buena finca segada, hay unos cuantos rulos. Bueno, pues como vistes, volvemos para abajo, que estas eran las que más prisa tenían. Bueno, estáis de verla todo ese día, así que nada, vámonos para abajo y vamos a segar las dos esas que nos quedan por segar, que hoy hace un día de calor. Llevo el aire acondicionado, pero este da menos aire acondicionado. Le tenía aquí un ventilador ahí y esa cosa ahí gris y se me estropeó. A ver si compró otro. Pero hay que ampare con la calor, es terrible. Y nada, así que nada, nos tiraremos segando hasta la noche, porque aún nos queda estos dos, un grande ahí abajo y otro grande al lado de la carretera. Quedan 10 minutos para ser las 6 y hoy es el primer partido de España contra Cabo Verde, ¿no? Y tenía ganas de verlo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Le veré el resumen o algo así, porque bueno, hay bastante trabajo que hacer, y si fuera, sabes, a las 9 días de la noche, pero bueno, a las 6 de la tarde, bueno, pues nada, vamos a segar estas dos que hay aquí. Aquella ya está segada y secándose, que fue la primera, porque bueno, como estaba más verde, y estas dos son las siguientes, así que nada, vamos a dar caña, pico. Bueno, estas dos fincas segadas, así que nada, vamos a seguir. Mientras tanto, mientras estamos trabajando, estoy escuchando aquí el partido, van en el minuto 30 y algo. Me llevó media hora, oye, segar esto, y van a hacerlo, así que vamos a seguir. Si no se puede ver, por lo menos mientras se trabaja. Bueno, pues esto queda listo. Muy buena hierba de segunda corta, súper verde, como veis. Tiene que sacar bastante, pero bueno, está bastante correcta. ¡Ay! Está brillante. Esta es la finca que cegamos antes, de las dos que hay más cerca del pueblo, que esta sí que está un poco más verde, y esa finca ahí para el fondo es algo más húmedo y le da la sombra y le cuesta más secar, pero bueno, bien. Así que nada, vamos a seguir. Vamos a seguir segando, que se nos va el día. Así que nada, que aún nos queda dos grandes y a ver si acabamos. Y aún quería ir ver las vacas, así que nada, vamos a seguir. Esa no se ve, que da sombra, pero bueno, un buen pedacito. Así que nada, vamos a seguir. Venga, mira cómo se come la radio. Voy a tener que acabar comprándome otro, pero bueno, a ver si me aguanto otros 2 años. Está muy quemada, se usa mucho. Bueno, pues vamos a darle caña, que aquí hay para un pedacete bueno. Es una finca buena y tiene muy buena hierba, así que nada, vamos a empezar. Venga. Bueno, acabamos aquí y vamos a ir para casa porque son las 9 y algo, y quería ver, hay dos que están para parir, y mañana nos levantamos temprano, acabamos de segar esa que nos queda ahí grande, porque esta había bastante hierba, me llevó un pedacete, pero bueno, y nada,
muy buena hierba, muy contento y nada, vamos para casa, hay que echar gasoil, pero bueno, mañana seguimos temprano, acabamos de segar y enganchamos para preparar en hileras que no se seque tampoco demasiado, porque bueno, mañana hace bastante calor y pasado enrolamos y amontonamos ahí rolos, están por ahí ciscados, ahí no se ven todos. Bueno, así que nada, vamos para casa, esto queda listo. Venga. Bueno, todo listo, vamos a arrancar. Hoy hay niebla, pero vamos a arrancar ahora temprano. Acabamos de segar y después enganchamos aquí el hilerador y preparamos todo para que haga un buen presecado. Así que está todo listo y nada, vamos a echar gasoil. Así que nada, vamos a ir, venga. Bueno, esto queda listo, así que nada, vamos. Para aquí, para esta zona de arriba, hay un poco menos hierba donde se hizo la finca últimamente, pero bueno, por ahí abajo hay muy buena hierba. Tengo que vaciar el tema del móvil que está a tope, graba así a saltos. A ver, así que nada, vamos a seguir y los amontonamos ahí donde están los otros y vamos a seguir. Bueno, vamos a enganchar el hilerador y empezar a grabar para enrolar. Venga, para mañana. Bueno, pues vamos a empezar por esta finca. Preparé aquí el hilerador, así que nada, vamos a empezar, que aún son las 10 de la mañana, ni son las 10, aún quedan 10 minutos para las 10 de la mañana y hoy va a hacer una calor terrible. Así que nada, tampoco queremos que se nos seque demasiado, pero bueno, está muy verde y estoy en la sombra porque normalmente lo preparo ahí, pero pega el sol ahora mismo que está mucho mejor aquí a la sombra. Y nada, preparé todo y nada, vamos a empezar. Que ahora tengo todo segado, que la hierba está muy verde. Por ejemplo, aquí hay una burrada de trébol también. Pero bueno, esto es lo que se busca. Buena comida para el invierno, sí señor. Así que nada, vamos a preparar todo, que ahora presecado entre que me lleva todo el día preparar todo para mañana enrolar y de sobra. No hace falta ni extenderla ni nada. Seca perfectamente un buen presecado. Así que nada, esto tampoco queremos que se nos seque demasiado. Vamos a empezar a darle caña y queda en hileras y mañana temprano a la mañana, pues antes de que empiece la calor, enrolamos todo porque va a llevar un presecado bueno. Tampoco queremos que se nos seque demasiado, porque bueno, casi están las temperaturas para hacer hierba seca, pero bueno, eso será algo más adelante. Así que nada, ahora a ver si acabamos con el silo y listo, y amontonamos y encintamos y queda todo listo. Así que nada, vamos a empezar, que tampoco se nos seque demasiado. Venga. Bueno, primera finca lista, así que nada, vamos a cambiar de finca, que pensé que iba a estar algo más seca, pero está bastante verde. Así que la verdad es que hace bastante calor ahora mismo, así que malo será un buen presecado. Mañana a la mañana enrolaremos, pero bueno, está bastante verde. A ver, hoy, pero bueno, entre la calor y tal, seguramente hace un buen presecado. Y mañana enrolamos todo, que hay unos cuantos rulos. Así que nada, vamos a seguir por ahí adelante, las siguientes fincas. Venga. Pues estas están listas, tengo ahí el leufar, vamos a seguir. Así que nada, esto queda listo, que vaya secando, que está muy verde. Y nada, quedan listos estos tres. Así que nada,
vamos a seguir, que hay muy buena hierba. Así que nada, vamos a seguir dando caña. Venga. Bueno, voy a grabar este vídeo que estamos en la siguiente finca. Muy buena hierba, pero tengo un 4% de batería, no sé lo que aguantará, pero bueno, queda esta finca aquí nada, me queda aquí un poco de nada. Y me queda esta calle ahí en la parte de abajo, la grande, que segamos hoy a la mañana, que no sé si la grabara o no la grabara, no me acuerdo. Bueno, creo que la grabé. Y nada, a ver si me llega para grabar como queda todo, pero bueno, si no, seguimos preparando para nada, así que nada, vamos a ir. Bueno, finca acabada, vamos a por la siguiente. Ya está, y a ver si da tiempo a grabar todo, es esa. Venga. Bueno, otra finca que acabamos aquí, así que nada, vamos para la última y acabamos. Pero bueno, la última aún nos lleva un pedacito. Pero bueno, esta queda lista. Así que nada, hay unos cuantos rollos aquí. Bueno, vamos a seguir. Venga, otra finca más. Bueno, este es el día siguiente y andamos enrolando espacio por un camino algo estrecho. Y el rotulador aquí estaba, pero bueno, pues no me acuerdo de grabar. Que bueno, al final, como os digo, que estamos enrolando. Estamos a la mañana siguiente. Bueno, ayer no grabé la última finca, en tal caso es la que voy a, como se secó de última, la dejo de última para enrolar. Y estamos dándonos prisa porque bueno, va a venir muchísima calor hoy a la tarde. Hasta me parece que dan tormentas, que antes no daban tormentas ni nada de nada, así que ahora como siempre en la carrera. Así que, pero bueno, hasta las 7 y pico, 8 no dan tormenta. Y seguramente lo tengamos encintado, pero si no pasa nada raro. Así que aún es temprano, aún son las 11 y 12. Las 11 y 12. Así que aún es temprano, así que me queda esta finca. Básicamente casi enrolé todo. Llevamos 43 rulos, pero creo que nos vamos a acercar a 100 porque aquí hay muchísima hierba. Vamos para esta finca que, como veis, está muy verde porque aquí le da algo de sombra y es algo húmeda para un lado y tal. Y decidí dejarla para ahora, más cerca de mediodía, que se secara un poco, pero bueno, como veis hay rulos y bueno, andamos enrolando. Prácticamente me queda esta finca y la grande de arriba, que si no hago mientras enrolo algo de vídeo, porque si no van a ver, que es siempre lo mismo. Esta temporada es siempre igual, pero bueno, rulos y más rulos. No sé si se ve bien, pero bueno, vamos para esto, que tengo que entrar desde arriba, que desde aquí no entro. Anda mi padre ayudándome a amontonar, hay unos cuantos y bueno. Así que nada, vamos a seguir. Ya os grabaré, total es lo mismo de siempre, es hacer rulos y bueno, creo que entre esta y la de arriba se puede llegar a 100. Así que nada, arriba en tal caso coloco aquí el móvil y grabo algo enrolando, pero básicamente es el problema. Así que nada, vamos a ir. Bueno, acabamos de enrolar, que no grabé porque andaba con prisa, porque hace bastante calor, no se seque demasiado la hierba y comimos un momento y pasé por aquí y vi que esta vaca estaba pariendo. Es una novilla,
es un bicharraco. Y le vengo a poner las chapas. No voy a hablar demasiado cerca de ella, porque aún está recién parida. Uf, creo que es un macho, pero un bicharraco. Y nada, vamos a ver si le chapeamos. Y de paso vemos si queda alguna por ahí. Como veis, acaba de parir ahora. Hoy la verdad no está muy buen día, que está apretando aquí el calor. Llega a aguantarlo a uno que, no sé, estaremos a estado de tormenta. Como veis, está medio oscuro y está el tiempo, aquí están muy bien, pero no, como ves, tienen de todo de sobra, pero está el tiempo fastidiado. Los terneros están perfectos, brillantes, pero es una calor terrible. No sé dónde va el otro grupo de vacas. Ahí están ahí. Bueno, pero bueno, los terneros están preciosos. Esta es una finca algo húmeda que me gusta pastarla ahora, antes de que empiece el tema así de la época fuerte de moscas. Pero bueno, le tengo 2 piedras a este lote y al de arriba una piedra porque se me acabaron. Pero me las traen hoy 30. Han subido de precio, pero bueno, son muy buenas para el tema de la mosca y todo el rollo. Y me gusta pastorear estas fincas que están aquí en zonas más húmedas, que solo tienen una zona más húmeda, pero estamos aquí muy metidos como en un agujero, rodeados de bosque, vaya, de plantaciones, de eucaliptos y bosque autóctono de castaño y todo el rollo. Y están las vacas aquí como mucho bochorro, ¿sabes? Sí que no corre el aire como el lote de arriba, pero tengo bebedero, pero beben aquí, tienen aquí muchísimos puntos de agua para beber 2 regatos. Pero bueno, no me gusta ahora en esta época de, como veis, ya empiezan así a respirar como más rápido, ¿sabes? Empieza a hacer calor y se meten en el agua y todo el rollo. Aparte han roto ahí el pasto. Me gusta pastar estas fincas antes porque la mosca siempre ataca en las zonas cuando hay calor y humedad. Pero bueno, ya veis que empieza a ver, no son muchas, que las vacas están sulfatadas y todo el rollo, pero bueno. Como veis, el toro no tiene muestra, lo tengo sulfatado y con piedras, pero hay que estar atentos que una mosca tira un animal de estos en nada. Es alucinante, pero parece que os cuento mentira, pero una simple mosca de mierda o nada y te tumba un toro o un, que sé, lo puede dejar ciego, coger, que sé, bichero, una infección o algo, un ternero en el culo, en el ombligo, se llama bichera, ¿vale? Pero le ponen huevos. Hasta ahora, en junio, no es demasiado problemático, pero en agosto y septiembre son los peores meses que las moscas están cerca, ¿sabes? En otoño para morirse y todo el rollo. Y son los peores meses que andan enfadadas y queriendo dejar descendencia. Y para el tema de poner larvas en el culo de los terneros, ombligos, o dejar una ceguera en un ojo y todo el rollo. Por eso me gusta pastar en esta época en las zonas húmedas. Pastoreo toda esta que está así en la ribera de regatos, o aquí un río grande no hay, porque bueno,
hay todo regato pequeño, porque no estamos así más bajo, ¿sabes? No. Es como si va todo, hay un río grande, pero bueno, son pueblos que están más abajo. Pero bueno, así en los regatos, en zonas así algo más húmedas, como puede ser esta finca tal, es importante, por ejemplo, para estos terneros pequeños y todo, como solfatarlos por encima. No es tontería casi, porque se rascan a la barriga de la vaca cuando van a mamar y todo el rollo. Por eso les tengo piedras y todo el rollo. Pero hay que estar atentos, que las moscas son fastidiadas para los animales que muy mal, mamitis, cegueras, estropean un teto, o hasta se pueden gangrenar un pezón. Las moscas es lo peor casi. Pero bueno, la ganadería extensiva tiene estos inconvenientes a veces, es muy barato producir así, pero bueno, entre lobos, moscas y nieve, temporal y todo el rollo y tal, es barato producir así, pero a veces hay que estar muy atentos, siempre debe haber moscas y todo, porque estos terneros al fin y al cabo, si siguen así, esto en otoño están como camiones, es alucinante. Pero bueno, están creciendo, es lo que hay, y estamos en la recta final de la paridera, así que acabamos. Y si sale todo bien, tendremos ahí unos meses con algo más de tranquilidad, que acabamos el tema de ensilado, empezaré con la hierba seca y todo el rollo, pero por lo menos la paridera y todo el rollo, que están las vacas paridas y nada, queda uno más aliviado. Pero bueno, así todo esta época hay que andar, porque hoy está de tormenta, pero hoy hace un día pesado, así que vamos a chapear el ternero, que han nacido 2 ayer y no sé dónde están, pero bueno, los voy a buscar sin andar hablando con el teléfono, porque no ves que esta es la que parió ayer, está seguido llamada al ternero, así que vamos a ver cómo está todo. Pero bueno, cuando las vacas se tumban, bueno, eso se está levantando, pero estaba tumbada así como a las 4 patas, esas que están perfectas. Pero bueno, sí, así todo está un día pesado. Así que eso, controlar, sobre todo en esta época, tema de moscas y de todo el rollo, tenerlas bien sulfatadas con el repelente de moscas, garrapatas y tal. Que garrapatas, mira que las tengo desperdigadas y tal, pero una garrapata y puede matar una vaca tranquilamente. Hay aquí algo, pero bueno, igual es desparasitando, se supone que te libras, pero bueno, a veces las garrapatas aquí, cuando está la hierba alta y tal, es fastidiado, hay que tenerlas controladas, pero bueno, las tengo desparasitadas, repelente de moscas, garrapatas, piedras para dar. Así que si pasa algo es porque bueno, mala suerte que se le va a hacer, pero bueno, en principio debería estar todo correcto. Así que nada, vamos a chapear eso antes de que espabile. Y vamos a encintar. Vamos a encintar, que ahora no va a llover hasta... Daban agua ahora para la tarde, pero me parece que hasta las 10 o por ahí no viene tampoco, pero bueno, está un bochorno terrible. Así que sí, 9 y algo, 10, pero bueno, seguramente esté todo encintado. Si no pasa nada, porque puede pasar cualquier cosa. Pero todo, en principio todo bien, así que nada, vamos a ver esto, arreglar ahí un pastor, porque al estar ahí del agua y todo el rollo, se acercan ahí al hilo y saltar un aislador. Tengo el comprobador, pero bueno, le voy a poner el comprobador en la punta de la entrada, por si acaso no debería, o fue un corzo. El problema del hilo es eso, el tema de los corzos y tal, que te entran, se asustan con las vacas, salen a todo meter, tiran con el pastor, tiran con todo, pero bueno. Así que nada, vamos a chapear y tal. Así que nada, vamos a seguir.
los primeros de muchos, así que nada, esos estaban encintados. Y bueno, estos aún me quedan por encintar. Y nada, estamos encintando este. Ahí hay unos 4 encintados, los que había encintados de antes. Y uno que me queda ahí. Así que nada, los primeros de muchos. Así que nada, vamos a seguir. Y que se está... Pero bueno, creo que no va a llover al final. Pero bueno, vamos a darle calle por si acaso. Por lo menos acabar lo más posible y nada. Que la verdad pensé que había, a ver, sobre cerca de 100 o por ahí 100 rulos. Al final hubo 105 exactamente. 105 rulos. No está nada mal, así que nada, aún nos queda bastante que encintar. Y ya os comentaré el último, cómo quedó, si nos pidió el agua, pero bueno, es lo mismo de siempre, así que nada, vamos a ir. Bueno, como veis acabamos, iba a grabar el último rulo, pero bueno, os tiene que valer con el que grabé para Instagram, que anduve algo apurado porque, como veis, nada, pero bueno, no pasa nada, que empezó a llover, no sé cuántos me quedarían sin encintar, igual, a ver, que tampoco no es, esto no pasa nada, que no, ¿sabes? Aún está empezando a llover, pero bueno, dentro de lo que cabe hubo suerte. Pero bueno, estos rulos, ¿sabes? El problema es si pilla la hierba segada o preparada para enrular o tal. Desde que la enrulas, aparte que casi queda el agua en la malla, que no son rulos de silo. Y aunque fueran de hierba seca, hasta no pasaría nada, pero bueno, mejor es que no se mojen. Pero bueno, unos 6, 7 así, pero bueno, de momento, como veis, tampoco llueve una exageración. Pero bueno, no pasa nada, que es para silo y nada, no, la red algo húmeda, pero no tengo enrulado y tal, con más humedad propia de la hierba en primera cuerda, pues están los rulos muy perfectos, vaya. Así que nada, esto queda listo. Ostras, hay tormenta, está con truenos y todo el rollo. Rulos listos. Los de primera cuerda, hay por ahí rulos. Hay por ahí, solo se ven dos, hay por ahí rulos metidos, no se ven. Ahí en el fondo hay una burrada de ellos, no sé si se ve uno entre los helechos. Se están tapando todos. Se ven mejor estos que subí aquí desde la finca, pero se están tapando todos. Pero bueno, ahí me cuadra muy bien, porque bueno, como sabéis, hay que de una finca, bueno, esa porque era monte y la hice a prau, pero bueno, tienen que dejar de las plantaciones aquí de eucaliptos, aquí hay muchísima plantación de eucalipto. Hay que dejar 10 metros, por ejemplo, bueno, ahí hay otro vecino que esa finca no es mía, y ahí uno hace esquina que plantó eucaliptos últimamente y hay que dejar 10 metros de plantación, pero bueno, como veis aquí sobre todo hay mucha plantación de pino y eucaliptos jóvenes, pero bueno, bien plantados y hay buenas plantaciones. Aquí en esta zona, bueno, como veis, hay muchísimo eucalipto últimamente, pero sí, hay buenas plantaciones, todos en rea, pero hay buenas plantaciones. A ver, hay zona, es una zona muy ganadera, pero es bueno, aquí Castro Verde se da tanto para plantaciones, pino eucalipto, como finca, bueno, para prau, maíz, cultivo, sabes, trigo, lo que se crea. Pero, a ver, es tanto el monte como hay zonas malas y mejores y peores, pero dentro de lo que cabe estamos en una zona muy buena, un ayuntamiento muy bueno. Dentro del ayuntamiento seguramente no soy de los peores pueblos, tampoco de los mejores, pero tenemos un poco de todo.
y bastante bien, no, no hay queja. Tengo fincas algo peores, pero bueno, como hay tanta separación entre fincas, pero bueno, es lo que hay. Y no, por ejemplo, el pueblo de mis abuelos en zonas seguramente es mejor que aquí, pero bueno, aquí hay zonas muy buenas, pero bueno. Dentro de lo que cabe, en general, hay pueblos mejores o peores, como digo, pero bueno, estamos, en mi pueblo ahora aquí más o menos estamos entre la mitad para arriba de calidad de suelo, diría, más o menos, en comparación a los que hay por ahí. Ahí hacia Lugo más, que es más arenoso, más franco arenoso el suelo así. Y hacia la zona de Cada por ahí, zona de donde se hizo el pesticidal en Vilá y todo el rollo, salen a veces piedras, pero salen piedras gigantes, pero tampoco es tanto el monte como el tal, es muy bueno. Aquí, sin embargo, hay igual un poco más de piedras, como veis las casas son de cantería, zona así más hacia abajo, más de granito y es más de pizarra, pero bueno, en general el ayuntamiento es muy bueno porque vale tanto para campo, como veis, y o hay campo, que bueno, aquí prácticamente estoy solo, pero bueno, hay de campo y tal, pero después hay bueno, personas que viven en Lugo, Coruña y bueno, Madrid, alguno por ahí, y Barcelona y tal. Y que bueno, tienen por aquí fincas, fincas buenas que se fueron cambiando y tal. Y bueno, les tienen plantación, que hay una buena plantación de eucalipto, por ejemplo, pero bueno, eso. Cada uno va trabajando algo a su manera. Pero bueno, esto queda listo. Yo os iba a enseñar. Hay aquí unos rulos, los tengo que buscar ahí entre los helechos cuando se de llevárselos a las vacas. Que no pasa nada, pero bueno, se van tapando con la maleza. Cuando se los lleva a las vacas, machaco todo con el tractor. Y bueno, como os digo, hay que dejar aquí 10 metros y ya que me deja 10 metros, pues aprovecho y bueno. Y, y tampoco la hora de crecer maleza. Y ahorro de ponerlos aquí en la finca. Así que nada, esto queda listo y vámonos que va a empezar a llover y está levantando un aire frío y estoy manga corta, así que nada, vámonos que esto queda nivelado. Hay aquí unos cuantos rulos. Bueno, hay aquí, ¿cuánto dije? 105 me parece, bueno, 105. Solo que anduve algo de prisa porque bueno, como decía que llovía al final llueve. Pero bueno, bien, no pasó nada. Y, y nada, todo perfecto. Esto le viene muy bien que haga algo más de frío, algo así, lluvia, que viene así unos días así, algo más tal. Después viene una semana algo buena. Igual me animo que dejé unas fincas donde pastoreamos las vacas en Francelos. La zona de abajo igual preparo algo para hierba seca. La zona de arriba es algo más húmeda, igual la dejo hacia julio, pero igual preparo algo de hierba seca. Así que nada, esto es lo que es, así que nada, acabamos. Esta segunda corta en estas fincas y después ahora empezaremos algo intercalando hierba seca, algo de segunda corta de silo en otros lados y empezaremos pronto hay que arreglar esa finca, empezar a preparar los cierres y bueno, así que nada, muchas cosas que me estoy aquí empapando, así que nada, muchas gracias por el vídeo, le das, suscríbete, comenta, comparte y todo eso, así que nada, muchas gracias, así que nada, rulos.